Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasó la noche en oración y eligió a los 12 discípulos y los llamó apóstoles. Hermanos, aquí vemos a Jesús que antes de tomar decisiones hace oración. Se pasó toda la noche en oración. Antes de elegir a los 12 apóstoles, de entre todos los discípulos, esa decisión que tomó, no la tomó de manera, podríamos decir, superficial, de manera espontánea, sino fue una decisión bien reflexionada y pues llevada a la oración. Hoy nosotros nos podríamos preguntar, ¿cómo tomo mis decisiones? ¿Tomo mis decisiones a la ligera? Jesús tenía la costumbre de hacer oración. Después de todas las actividades que realizaba, subía al monte, a un lugar a solas, para tener ese encuentro con su Padre, ese diálogo, como un hijo con su Padre. Jesús acostumbraba a orar, Jesús acostumbraba, antes de tomar decisiones, a hacer oración. En nuestros días vemos cómo la gente, desgraciadamente, toma las decisiones como muy a la ligera, ¿verdad? Decisiones pues muy importantes en su vida, pues las toman por el estado de ánimo, ¿verdad? Es decir, por el sentimiento. Y no se pueden tomar decisiones por el estado de ánimo, porque si no, pues eso es muy peligroso, ¿no? Porque el sentimiento es muy pasajero. Decía el Papa Francisco, el matrimonio no se puede fundamentar sobre las arenas movedizas del sentimiento. Arenas movedizas del sentimiento. Porque el sentimiento pues es muy, muy cambiante. Hoy podemos estar tristes, mañana podemos estar contentos. Esto es muy cambiante, el estado de ánimo. Una persona no puede tomar sus decisiones por el estado de ánimo. Decía el Papa, el matrimonio debe fundamentarse sobre la roca firme del amor de Cristo. Roca firme del amor de Cristo. La persona debe guiarse, debe tomar sus decisiones con la razón iluminada por la fe. Decía San Juan Pablo II en la Fides et Ratio, como la fe y la razón son las dos alas que elevan al espíritu humano. No tomar decisiones a la ligera. Hoy vemos que mucha gente se guía por eso, ¿verdad? Por el estado de ánimo, por el sentimiento, cómo estoy. Cuando escucha uno muchas veces que la gente se quiere divorciar, no, pues es que el amor ya no siento, ya no me siento a gusto, el amor desapareció.
no es un sentimiento, el amor es una decisión, es una decisión. Por eso, antes de tomar las decisiones, deben de estar bien reflexionadas y bien rezadas. Recuerdo una pareja que conocí, me decía, uno de ellos, me decía, el novio me decía: padre, quiero contarme de mi historia, cómo fue que empezamos nuestro noviazgo. Me decía: fíjese que yo, antes de conocer a la que ahora es mi novia, pues durante mucho tiempo estuve rezando por la que iba a ser mi esposa. Yo le pedí mucho a Dios, lo llevé mucho a la oración para que Dios me concediera pues una buena esposa. Y curiosamente, también la novia, por su parte, estuvo rezando por mucho tiempo por el que iba a ser su esposo, o que le mandara un buen esposo, ¿verdad? Entonces cada uno rezó por su lado, rezaron durante mucho tiempo, y me decía él es ingeniero petrolero, dice, unas semanas antes de la boda, de hecho yo lo conocí después que le pasó este acontecimiento que les voy a contar, dice, yo trabajaba en una plataforma petrolera y ya estando a días de casarme, ya después de haber conocido a la novia, después de pues tratarse, conocerse, ya pusieron fecha para casarse, y estando a unas semanas de casarse, resulta que en la plataforma donde trabajaba pues venía un huracán en esa zona, y no los habían desalojado a ellos porque, como era una plataforma muy moderna, pues esa plataforma tenía unas patitas que podían subir a la altura que fuera necesario para que las olas del huracán pues no le afectaran. Entonces, confiados en eso, pues no los desalojaron. Pero cuando ya estaba muy cerca el huracán, pues quisieron elevar la plataforma, pero sorpresa, se les atascó una de las patitas, les falló y no pudieron subir la plataforma. Entonces tuvieron que desalojar la plataforma, y dice que así como inflaban los botes salvavidas, pues los llevaba el viento, era tan fuerte que se los llevaba el viento. Bueno, por fin pudieron quedar con un bote salvavidas, eran 8 y el bote salvavidas era para 3. Entonces, en ese contexto, dice, 3 estaban arriba del bote salvavidas y los otros 5 alrededor sosteniéndose. Y pasaron ahí pues la tempestad, varios días estuvieron ahí de náufragos, y decía él en oración: Señor, yo no me puedo quedar yo aquí, no puedo morir aquí en el océano. Yo te recé mucho para que me concedieras una buena esposa, y pues ya la conozco y estamos unos días de casarnos, pues tú no puedes permitir que yo me muera aquí en medio del océano. Y así estuvo rezando, y cuenta cómo estuvieron varios días allí, cómo tenían alucinaciones, que veían que llegaban barcos a rescatarlos, pero pues ¿cuál? No había tales, eran puras alucinaciones, porque pues no comían, no podían tomar agua, pues el agua estaba salada, la del mar, en fin, que la pasaron muy mal, y cuenta que murieron varios. Y él me decía que él estuvo liderando ese grupo, que eran algunos extranjeros, estuvo liderándolo, y lo que lo mantenía, podríamos decir, a flote con la esperanza, con la ilusión de salir de ahí, era que tenía una boda próxima. Ella estaba a punto de casarse. Pues finalmente sí los pudieron rescatar, y yo lo conocí unos días antes de la boda, y de hecho a mí me tocó casarlo. Pero sí me llamó mucho la atención este acontecimiento de la importancia de rezar. Tú que eres soltero, que me estás escuchando, rezas por lo que va a ser tu esposa, tu esposo. Así que en todas nuestras decisiones para el estado de vida, para tu novia, tu esposa, rezas por ello. Para elegir carrera, le rezas por ello. Para el trabajo, rezas por ello. Ayer platicaba con unas personas, me decían: padre, mi esposa no se podía embarazar, y hicimos oración, le rezamos a la Divina Providencia, y mi esposa ahora ya lleva 3 meses de embarazo. Y yo no tenía trabajo, y también rezamos y ya tenemos trabajo. Bueno, pues Dios escucha. Dios escucha. Entonces,
pues en todas nuestras decisiones que tomemos, llevémoslas a la oración, así como lo hizo Jesús, que antes de elegir a los 12 apóstoles, se pasó toda la noche en oración para que el Padre lo iluminara y así poder elegir a las personas adecuadas. Les deseo que tengan un feliz día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.